Buen día, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de historia de quinto grado. Y vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante, que son las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Y bueno, el título viene un poco abreviado, ¿verdad? Porque pues poner todo ese título pues estaba un poco grande. Entonces, pues vamos a seguir con el tema, que está un poco largo, pero muy interesante. Vamos a ver, primero las diferencias entre los liberales. Cuando se derrotó al ejército francés y fusilaron a Maximiliano de Habsburgo y retomaron el poder, que fue con Benito Juárez, bueno, surgieron muchas diferencias entre los liberales. Primeramente se formaron dos grupos dentro de ese grupo, pues, de por sí estaban divididos en liberales y conservadores, pues los liberales empezaron a dividirse en dos grupos. Los primeros eran los que seguían a Juárez y los segundos, el segundo grupo, eran militares, por cierto que eran militares jóvenes que seguían a Porfirio Díaz. En 1867 Juárez fue electo presidente por 4 años más y en 1871 vuelve a reelegirse. Entonces a Porfirio Díaz no le gustó nada esto, proclama el Plan de la Noria, en el cual exigía la no reelección y desconocía el gobierno de Juárez. Y en esta oración yo subrayo la no reelección, porque es muy importante saber que Porfirio Díaz, en sus dos planes, que vamos a ver ahorita, el segundo plan que emitió, primero fue el Plan de la Noria y luego el Plan de Tuxtepec. En la primera pues decía no reelección, en la segunda también exigía la no reelección, y es muy curioso esto, ¿verdad? Siendo Porfirio Díaz el presidente que más veces se reeligió. Y bueno, en el Plan de la Noria exigía la no reelección y desconocía el gobierno de Juárez. Díaz tuvo algunos seguidores, pero este no llegó a extenderse más, debido a que meses después de que Juárez se reeligiera en 1871, muere pues a consecuencia de una enfermedad. Pues ya estaba grande Juárez, Benito Juárez ya estaba grande. Entonces, al momento de su muerte, Sebastián Lerdo de Tejada, quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, en la Constitución viene establecido que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es como el vicepresidente, y si algo le llegase a suceder al presidente de México, pues él sería el presidente interino y tiene la obligación de convocar a elecciones extraordinarias. Entonces Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia de forma interina y convoca elecciones. Y bueno, en esas elecciones él se postula también como para presidente. Lerdo de Tejada, pues tenía todo el derecho de hacerlo. Y entonces se postula para la presidencia y gana. Y esto fue en 1872. Él dura 4 años hasta 1876. Y durante su mandato aplica las leyes de reforma con mayor rigidez. Esto no le gustó mucho a la iglesia. Entonces impulsó el federalismo, la separación de poderes, participación ciudadana y el respeto a las leyes civiles. Y bueno, esto fue lo que hizo, algo de lo que hizo Lerdo de Tejada. Y bueno, en 1876, cuando se acaba su mandato, Lerdo de Tejada busca reelegirse. Y bueno, esto causó una cierta inconformidad por parte de Porfirio Díaz. Díaz se levantó en armas, ahora sí, donde el pueblo y militares y todos sus aliados lo apoyan, y se levantó en armas con el Plan de Tuxtepec, en el cual también exigía la no reelección. Como antes les mencioné, en los dos planes exige la no reelección. Dice, Lerdo se vio obligado a renunciar para no causar más problemas, y bueno, se exilió él solito a Estados Unidos. En 1877, Díaz fue elegido presidente. En sus primeros años fueron de ajustes y de búsqueda de paz, pacto con caciques regionales, y puso a hombres de confianza al mando del ejército.
unificó a los liberales y reconcilió al gobierno con la iglesia y los conservadores. Hay que hacer mención aquí que cuando él fue electo presidente en sus primeros 4 años, hizo todo esto. Hizo cosas buenas. Hizo, restablecer la paz, unificar liberales y reconciliar el gobierno con la iglesia, porque pues recordemos que la ley de reforma prácticamente le quitó todas las propiedades y todo el poder a la iglesia, y pues bueno, de cierta manera la iglesia estaba enojada con el gobierno mexicano. Entonces Porfirio Díaz hace un pacto con ellos, claro, no les dio más poder ni les dio nada de eso, pero reconcilió esos pactos con la iglesia y todavía se reconcilia con conservadores, sin caer en la provocación de estar con ellos o con sus ideales. Entonces, esto fue en sus primeros años y el primer periodo de Díaz duró hasta 1880, es decir, duró nada más 3 años, ¿sí? El general Manuel González le siguió a su cargo. Y bueno, las palabras aquí son importantísimas porque ese entre comillas le siguió a su cargo. Bueno, está entre comillas porque detrás del gobierno del general Manuel González estaba, y sabían todos, que estaba la mano de Porfirio Díaz. Ya que el general Manuel González era pues un integrante de la milicia y fiel amigo a Porfirio Díaz. Y bueno, durante el mandato de Manuel González, que fue solamente ese periodo ininterrumpido en lo que fue la dictadura de Díaz, se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional, se reabrió el Colegio Militar, se firmaron tratados con límites de Guatemala, se estableció la primera fábrica de armas, se fortaleció la relación con Estados Unidos y Europa. Recordemos que, bueno, habíamos vencido a los franceses, habíamos prácticamente corrido a sus tropas, fue un imperio fallido, fusilamos a Maximiliano de Habsburgo, entonces Europa pues como que no nos veía muy bien, entonces nos reconciliamos con ellos y con Estados Unidos también fortalecimos relaciones. En 1884 Díaz vuelve a ocupar la presidencia, a lo mejor dijo, bueno, me reelegí, pero tuve un momento en el cual descansé 4 añitos, aunque sabíamos todos que la mano de Porfirio Díaz estaba detrás del general Manuel González de manera legal, pues bueno, podía reelegirse. Entonces se fortaleció su poder y estabilidad, contó con el apoyo militar, con inversionistas, con terratenientes y con la clase media. Esto es muy importante de la clase media porque fueron los principales la principal parte de la población que impulsó a algunas empresas como trabajadores, etcétera. Y pues bueno, aquí un aspecto negativo del gobierno de Porfirio Díaz fue que, bueno, se le dio mucho auge a las clases alta y media, pero a la clase baja o a los campesinos, agricultores, no llegaban esos beneficios. Y bueno, Díaz se reeligió 5 veces consecutivos, 5 por 4, pues son 20 años más, aparte de los otros 4 y 4 más que tuvieron, son 8, fueron 28 años en el poder, 32 detrás de general Manuel González, y pues bueno, 5 veces consecutivas. Es muy gracioso esto porque bueno, él en sus planes decía y alegaba que no se permitiera la reelección. Y pues él cayó en lo mismo, en la reelección. Él se reeligió 5 veces, siendo el presidente de la República Mexicana que más se ha reelegido. Bueno, de hecho, sí, después de él nadie más se ha reelegido. Entonces, él fue el que más veces se reeligió, aparte de Santana, que fueron 10 veces consecutivas, pero no fueron consecutivas, fueron, ahora sí que en periodos... y en periodos cortos. Dice, se convirtió en una dictadura ya que censuró a la prensa, reprimió protestas y eliminó libertades y políticas. Entonces, Porfirio Díaz utilizó el poder y la fuerza para poder ahora sí censurar a la prensa de lo que pensaba y de lo que decía del presidente. No tenían los mismos derechos que el día de hoy. El día de hoy podemos hablar y criticar a nuestro presidente de la República o a cualquier gobernador. En aquel tiempo de Porfirio Díaz era motivo de muerte
el que tú pudieras criticar su gobierno. Reprimió protestas, no tenían protestas ni qué pensar como las ahorita las protestas que se encuentran en la Ciudad de México o en cualquier otra parte de la República, en el cual haces valer tu opinión, etcétera. No, en tiempos de Díaz no podías hacer una protesta porque ibas encarcelado. Y bueno, eliminó libertades políticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues puso a muchos de sus amigos como gobernadores de estado, ¿sí? Pues prácticamente por dedazo, ¿sí? A lo mejor sí se convocaban elecciones, pero bueno, estaban un poco amañadas o arregladas, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y pues entramos de lleno al porfiriato. En el porfiriato se caracteriza por algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Primero, las cosas buenas: hubo estabilidad, hubo desarrollo económico y hubo inversión extranjera. Porfirio Díaz buscó atraer la inversión extranjera en México, ofreció facilidad y ventajas para hacer negocios aquí en México, tanto con Europa que con Estados Unidos. Las principales actividades económicas de México que se desarrollaron en ese entonces fue la minería, la electricidad, el petróleo, los ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos, bancos, comunicaciones, teléfono, telégrafo y puertos. Y bueno, todo esto no lo teníamos antes de su mandato, sino que él prácticamente atrae todas esas empresas, todas esas actividades, y obviamente los que se ven beneficiados, aparte de ser los extranjeros, se ven beneficiados los mismos ciudadanos mexicanos. Pero este beneficio solamente llegó a la clase media, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de ciudades, se generaron empleos y se impulsó la agricultura, pero en la agricultura solamente con los terratenientes, clase media. Entonces se mejoró la vida de la clase media, pero estos beneficios no llegaron a campesinos, a obreros, a artesanos y a toda lo que es la clase baja de México. Y bueno, al fin de cuentas, los de clase baja querían protestar, sin embargo, eran censurados por la fuerza por el gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Y bueno, a esto voy de que, bueno, como Porfirio Díaz buscaba atraer inversión extranjera, pues él les hablaba maravillas de México, que tenían estabilidad, que todo su pueblo estaba prosperando, etcétera. Y pues eso no era cierto. Entonces, si alguien llegase a protestar en ese entonces, pondría en tela de juicio lo que dijo Porfirio Díaz ante inversionistas extranjeros. Entonces, prácticamente tapaba el sol con un dedo. Prácticamente lo que era una apariencia, Porfirio Díaz, para que los inversionistas no se fueran de aquí de México. Recordemos que también los inversionistas estaban un poco asustados por las guerras que anteriormente habíamos tenido aquí en México y en las cuales habían resultado afectados muchos comercios extranjeros. Y de ahí, pues acuérdense, resultó la guerra de los pasteles, donde un pastelero pues exigía más de lo debido, y pues Francia prácticamente amenazó a México y México tuvo que pagarle al pastelero, ¿verdad? Entonces, pues teníamos que dar una mejor cara. Porfirio Díaz buscó mediante estas declaraciones la inversión extranjera y la consiguió. Y todo aquel que protestase, pues era reprimido mediante la fuerza. Y bueno, en 1884 la inversión extranjera era de 100 millones de pesos. Dice de peros, pero bueno, no hagan caso de eso, son pesos, Y se elevó 34 veces más. 34 por 100 millones son 3.400 millones de pesos de inversión extranjera en México, que en aquel entonces, si ahorita es mucho, en aquel entonces era 10 veces más de lo que es hoy. Entonces, estos son los países que invirtieron en agricultura, en industrias textiles, en la petrolera y en la minería. Alemania tenía el 1.9% de participación de esos 100 millones de pesos en el primer año.
Estados Unidos tenía el 38%, que era el que más porcentaje tenía de inversión. Y obviamente pues era el que más ganaba. Francia tenía el 26.7%, Holanda tenía el 1.6%, Inglaterra tenía 29.1%, siendo este el segundo país con mayor inversión en México. Y bueno, otros países de Europa un poco más pequeños tenían el 2.7% de inversión. Y bueno, todos estos datos de aquel entonces, de 1884, pues fueron de gran relevancia para México y fueron lo que impulsó el avance de México en aquella época, donde se estaba en pleno auge la revolución industrial. Y pues México no podía quedarse atrás. México estaba prosperando, ahora sí, después de muchas batallas y muchas guerras que se habían librado, en muchos momentos en los cuales tenían diferencias tanto liberales como conservadores. En el tiempo de Porfirio Díaz se hizo una inversión grandísima y fue como México salió adelante. Pero bueno, no todo es miel. Lamentablemente hubo cosas malas que en la próxima clase vamos a hablar de ello. Y pues te espero aquí en la próxima clase para que tú concluyas lo que es este tema del porfiriato, pero no sin antes de que tienes que realizar esta actividad de la página 84, y son unas preguntas muy sencillas y una comparación en tus mapas del Atlas de México. Y pues bueno, primero vamos a contestar las preguntas de cuáles fueron los países que invirtieron más en México, qué beneficios y qué desventajas piensas que obtuvo México en esta inversión. Y bueno, ustedes van a observar el mapa de esta página que está a un lado de la página 84, ahí también lo tenemos, aquí a un ladito tenemos este mapa. Y bueno, cuáles fueron los estados donde se construyeron más vías férreas. Tú tienes que ver ese mapa y ver en dónde se construyeron más líneas férreas. ¿Y por qué crees que se construyeron más líneas férreas en ese estado? Y aparte me vas a consultar un mapa de vías férreas de la actualidad. Y bueno, en la página 41 del Atlas de México ya se los dice ahí. Vas a comparar esas vías férreas con las actuales con las del Porfiriato. Y vamos a ver cuáles se conservan y cuáles no se conservan o ya no están dentro del mapa, y por qué crees que se deba esto. Y bueno, un dato solamente extra, recordemos, ahorita las vías férreas ya no son de México, ya son de inversión extranjera o de nuevamente, así que las líneas férreas ya no son de México, para que tengan en cuenta eso. Y pues bueno, vas a comparar esto y lo vas a contestar en tu cuaderno, todas estas preguntas. Entonces, te vuelvo a repetir, nos vemos la próxima clase de historia para que veas algunas desventajas del porfiriato. Nos vemos. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.